Hola, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Mejor o peor? Aló. Sí, ¿Qué? profe. ¿Me escuchan mal? ¿Mejor, peor o qué? ¿Qué dicen? No, profe, ahora sí se escucha fuerte y claro. Bueno, entonces, sí. Ya les envié porque no, Microsoft Teams no me dejó ingresar. ¿Listo? Entonces vamos a compartir. ¿Listo? ¿Están viendo la pizarra? Sí. Sí, profe. ¿Sí la están Está viendo? cargando. Dice clases de funciones, ¿sí? Ahora sí. ¿Listo? ¿De qué? Bueno. Dice clases de funciones, yo le estaba preguntando de cuáles ustedes se acuerdan. ¿Cuáles nombres han graficado? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Me dicen, por favor? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces, estaba preguntando sobre las clases de funciones. ¿Se acuerdan de los nombres de ellas o no? ¿Alguien se acuerda de esos nombres? Pues, lineal, Sí, muy bien. Ujú. cuadrático. Bien, tenemos la primera, la lineal. Siguiente. Yo me acuerdo de constante, lineal, cuadrática, logarítmica y exponencial. Ah, ok. Polinómica también es una. Ujú. La logarítmica. Por aquí dijeron la exponencial. Por aquí dijeron ¿qué? Mm, Una polinómica fue que dijeron por ahí. Sí, profe. Listo. ¿Algo más? Otras. ¿De cuáles se acuerdan? ¿De La cuáles se acuerdan? trigonométrica. Sí, existen las trigonométricas, sí, muy bien. Sigan. Radical, Las trigonométricas. Ajá, la radical. ¿Algo más? No. trascendente, ¿Cuáles son esas, Karen? ¿Cuáles son esas? exponencial. Ah, están ahí. Están dentro. Las trascendentes están ahí. Sí. ¿Algo más? Ah, sí, sí. Mm, no. función Bueno. inyectiva, No, esas son las clases de funciones, pero ¿qué? La racional. La polinómica, está aquí dentro de las polinómicas. Ajá. ¿Sí se acuerdan de esa? La función valor absoluto. ¿Sí? Listo. Y nos falta la cúbica, ¿cierto? Entre otras, ¿no? Y hay una función, pues, hay una función que tiene de todas ellas. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Hay una función que tiene un pedacito, puede tener de todas ellas un pedacito. ¿Sí? Ya.
Yo la llamo la función por partes, ¿no? Que tiene un pedacito de cada una de ellas. Bueno, ¿sí? ¿Entendido? ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo. Entonces, aquí como ustedes me estaban diciendo de los pasos, ¿cierto? Entonces, yo voy a analizar la primera, ¿cierto? ¿Cómo se grafica una función lineal? Sí, vamos a analizar la primera, una función lineal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a graficar una función lineal? Pues primero una función lineal, ¿cierto? Es de la forma y igual a mx más b, ¿sí? Entonces vamos a definir cada uno de esos términos, ¿sí? El término y, ¿cómo se llama? El término m, ¿cómo se llama? El término x, ¿cómo se llama? Y la b, ¿qué vendría siendo? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de ellas o no? Que necesito definirlo a cada uno de ellas. Si es una función lineal es de la forma y igual a mx más b, ¿alguien sabe cómo se llaman esos términos? Si se acuerdan, no se acuerdan. ¿Sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, No. profe. Como no me contestan, les ayudo. Bueno, entonces y es la variable dependiente, ¿listo? Y es la variable dependiente, por ende, x sería la variable independiente, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Qué vendría siendo m? Pues m viene La pendiente, profe. Pendiente de la muy recta. bien, la pendiente de la recta, ¿cierto? Y b viene siendo el intersecto, ¿cierto? Con el eje y, es decir, donde se corta con el eje y. ¿Ya? Entonces ahí están los términos de la función. Por eso, si yo le doy una función, yo le escribí aquí algo de color rojito, o fucsia, dice despejar en función de la variable independiente y, es decir, dejarlo de la forma como está escrito acá, ¿cierto? Porque si no dejo la y solita, pues no puedo tabular. ¿Entendido? ¿De acuerdo? Si yo no dejo la y solita, pues no puedo empezar a tabular como ustedes lo dijeron, ¿cierto? Hacer una tabla de valores, después representar los puntos, ¿cierto? Pero entonces yo le escribía esto, entonces era por eso, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que hacer, ¿cierto? Si me piden, ¿cierto? Graficar la siguiente función, ¿sí? Graficar la siguiente función. Sí, dos puntos, vamos a escribir así, ¿no? 2y más 3x menos 8 igual a 0. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí se puede? ¿La podemos graficar como la escribí? No. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Aló. No lo escucho. Sí, profe. ¿Cierto? Entonces, si está una función dada así, de esta manera, pues no la puedo graficar porque tengo que despejarla, ¿cierto? Hay que hacer el despeje, ¿no? Hay que despejarla, ¿cierto? Y se despeja dejando a y solita. Entonces, ¿cómo despejamos? Sí. Entonces, para despejar, pues tendría que igualar, ¿cierto? Dejar a la y solita y el resto pasarlo para el otro lado, ¿cierto? Entonces, vuelvo y la copio. Tengo 2y más 3x menos 8 igual a 0. Entonces, necesito despejar a ella solita, ¿sí? Ella tiene que quedar en el lado izquierdo. O sea que este número lo tengo que mover, a todo este número lo tengo que mover y a todo este número hay que moverlo porque ellos no están en el lugar correcto, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Entonces, cuando uno despeja, primero dice la regla que despeje operaciones de adición y sustracción, es decir, sumas y restas.
Entonces, dejo 2y igual a más 3x, pasaría a ser menos 3x después del igual, y menos 8 pasaría a ser más 8, ¿sí? Entonces ya despejé sumas y restas. Luego tengo que despejar este 2 que tengo acá, tengo que pasarlo allá, entonces, ¿cierto? Va a ser igual a menos 3x más 8 todo sobre 2. Pero no se parece todavía, ¿cierto? De la forma que yo quiero, de la y igual a mx más b, ¿no? De la forma canónica, le dicen algunos, ¿sí? Entonces lo que hago ahí es repartir el denominador, ¿cierto? Entonces y va a quedar a menos 3x entre 2 más 8 entre 2, ¿cierto? Ya repartí los denominadores y opero. Entonces y va a ser igual a menos 3 medios de x más 8 entre 2 me daría 4. ¿Listo? Y ya tengo la ecuación lineal despejada en la forma canónica, ¿no? Esto algunos libros lo llaman la forma canónica. ¿Listo? Y ya teniéndola así, pues ya me voy, ¿cierto? A la tabulación, a tabular. ¿Sí? Que el profesor nos decía, ah, bueno, listo, usted va a empezar, entonces va a tener valores para x, ¿cierto? Y luego valores para y. Y empiece a tabular. Generalmente le decía el profe, o no sé, son 5 valores clásicos, ¿cierto? Porque le doy valores a la independiente para encontrar la dependiente, o sea que y depende de x, entonces siempre los valores se le dan a x. Y los valores clásicos son los dos negativos, menos 2 menos 1, el 0 y los dos positivos, ¿cierto? Profe, disculpe una pregunta. Dígame. ¿Alguien está grabando la clase? Yo. Ah, sí, porque lo que pasa es que pues a mí Zoom se me cae mucho y la verdad está trabado desde hace rato y escucho lo que dice, pero la pantalla está quieta. ¿Los demás ven la pantalla o solo a ella? A mí me pasa lo mismo, se queda trabado en una sola parte. ¿Sí? ¿Los demás? Yo veo bien, profe. Ah, ok. Yo también veo bien. Sí, ya sabe que pues un sé que se cierra a los 40 y volvemos a ingresar y seguimos ahí. ¿Listo? Al menos esta no es tan inestable como Teams, ¿no? Sí, profe, pues, escuchando lo que está diciendo y pues ahí más o menos entiendo. Pero igual yo, si la clase está grabada, luego hizo de nuevo. Sí, cuando usted graba, pues hay ¿qué? Tengo que subirla, entonces la subo a YouTube, ¿sí? Y después les envío el enlace, ¿no? ¿De acuerdo? Claro. Listo, profe. O se la subo a Minerva, no sé. Vamos a mirar con esta señal qué sería lo mejor, que uno no sabe. En el momento que uno empieza a subir un archivo, ya no deja navegar en ninguna otra parte hasta que no, el archivo no se sube, porque ¿qué? Quita todo el ancho de banda. Las subidas quitan todo el ancho de banda. ¿De acuerdo? Generalmente yo la subo de noche, donde no estoy dictando clase ni nada por el estilo, para que no se me no me interfiera con las clases. Siempre la subo de noche. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces empecemos a tabular. Por ejemplo, cuando x vale menos 2, ¿cuánto vale y? ¿Quién me da ese valor? Siete, profe, creo que es. ¿7? Reemplace Pues, bien. Acuérdense que ya hemos hecho reemplazos, ¿no? Porque ya evaluamos funciones, ¿no? En los ejercicios que dejamos, ¿cierto? Los otros 12, se hacía la evaluación de la función. Evaluemos la función cuando x vale menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 de esta función. Hagámoslo bien. ¿Cuánto les da cuando vale menos 2? ¿Cuánto vale? ¿Algún chico dijo un número? ¿Quién fue? ¿Quién fue el chico que dijo el número? ¿Cuánto le dio? Que no lo alcancé a oír. pues sí, siete, profe, pero siete. 7. ¿Quién Como es? ¿Cómo menos es? tres medios, dos, menos dos. Ajá, daría 7. Muy bien.
¿Quién es? Regálame el nombre. Jesús, profe, Jesús David. Hola Jesús, listo, perfecto. Ahora pruebe con -1. ¿Cuánto da con -1? Mm, 11 medios. 11 medio, muy bien. Ajá. Siga. Ahora con 0. Esa es fácil. ¿Con 0 cuánto da? 4. Con 0 da 4. Muy bien. Con 1. 5 5.5. medios. No. 5 medios. 5 medios. Ah, 5 medios, ¿de acuerdo? Ujú. Y con 2. 1. ¿Con 2 da qué? 1. ¿Están de acuerdo? A mí, ¿Sí? Sí. 1, profe. Ah, bueno. Y ahora, ¿cierto? ¿Qué me queda hacer? Ya tengo despejada la función, ¿cierto? Despejo todo eso en función de y. Tengo la tabulación, ya tengo los puntos. Entonces, ¿qué me hace falta hacer? ¿Qué me falta? graficar. Muy bien, entonces me voy a graficar, ¿cierto? Entonces me voy para el plano cartesiano, ¿cierto? A graficar esos puntos. ¿Ya? Entonces vamos a graficarla aquí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces vamos a graficarla. Profesor, un momento la tabulación. Es que- ¿Qué pasó? No, no, ¿Cómo? no, ya, profe, no, sino que le tomo screenshot para tener ahí el... Ah, ya lo entendí, listo. ¿Ya? Listo, entonces empiezo ya, ¿cierto? A colocar los valores de las dos rectas que me aparecen ahí, ¿no? Entonces un valor 1, un valor 2, un valor 3, un valor 4, un valor 5 y así sucesivamente, ¿cierto? Al lado izquierdo de la X están los negativos, el -1, el -2, el -3, el -4, el -5 y así sucesivamente. También para los de Y, ¿no? ¿Cierto? Hacia arriba están los positivos de Y. Y hacia abajo están los negativos, ¿de acuerdo? ¿Listo? Bueno, entonces empezamos a colocar los puntos. Entonces vamos con el primer punto que nos dio. La parejita de -2 es -7. Entonces la parejita de -2 está acá, ¿cierto? Es un punto que queda arriba, ¿sí? ¿Es 7 o -7? Es 7, entonces se va para arriba, ¿cierto? La parejita de -2, entonces yo voy por aquí, 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 voy por aquí. Aquí está -5, -6, -7, aproximadamente por aquí, ¿no? Vamos a dejarlo por aquí aproximado. ¿Sí? A tomarlo ahí. Ya sería un punto. ¿Listo? El de parejita -1, 11 medios. Como no me gusta graficar o no se acostumbra a graficar el qué, los fraccionarios, entonces pasémoslo a decimales. ¿Cuánto me da 11 medios? Su equivalente, 5,5. ajá, 5,5. Y de 5 medios sería 2,5, ¿cierto? Entonces estoy buscando la parejita de -1, 5,5. ¿Listo? Entonces la mitad entre 5 y 6, más o menos acá, ¿cierto? Con -1. ¿Sí? Ahí está el -1. La parejita de 0, ¿cuál es?
Es 4, si no me equivoco. ¿Sí? La parejita de 0 es 4, la Sí, parejita de profe. 1 es 2,5, entonces 1 con 2,5, aquí en la mitad, entonces juega con 1, ¿sí? 2,5 más o menos aquí. Y la de 2 juega con 1, la parejita de 2 es el 1, entonces aquí está. ¿Sí? Listo, cuando ya tengo los puntos, ¿qué hago? ¿Cómo los uno? Pues con lo que dé, ¿cierto? En este caso, pues debe dar una línea recta, ¿no? ¿Cierto? Entonces uno hace, ¿ya? Eso hace una línea recta y prolonga, ¿sí? Trata de cuadrarla bien, ¿sí? Ya va. ¿Sí? Algo así, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y nos da una línea recta, Sí, ¿no? profe. Ahí ustedes hay que acomodar bien que los puntos sean, ¿sí? Y tenemos esa línea recta, ¿ya? Bueno, ya la graficamos. Ahora alguien me pregunta, listo, ¿cómo hallamos el dominio y el rango en forma gráfica? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se halla el dominio y el rango en forma gráfica? Por los puntos. Pues no son los únicos, ¿no? Porque aquí se prolonga más, ¿no? Uno toma 5, ¿cierto? Usted observa que la gráfica va para abajo y la gráfica va para arriba, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y el dominio en qué eje se mueve? ¿El dominio en cuál eje es? ¿En el X o en el Y? Aló. ¿El dominio en cuál eje es? ¿En cuál eje X es? ¿En cuál? ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, Entonces, por favor, ¿me contestan? ¿El dominio en cuál eje es? en el eje X. En el eje X, ¿cierto? Lo acabé de decir. Pregunté, ¿en cuál eje X es? ¿Cierto? El dominio se mide acá. ¿Cierto? Siempre en el eje X. Por ende, el rango se va a medir en el eje Y. ¿Entendido? Entonces, como esta gráfica se prolonga, ¿cierto? Tanto para arriba como para abajo y el dominio es acá, ¿será que yo encuentro, sí? Si yo comienzo el dominio, pues encuentro, ¿cierto? Un punto en el cero, sí. Trazo como líneas verticales para hallar el dominio, ¿cierto? Y si encuentro grafiquita ahí, si hay, si ve, si hay acá, y me voy extendiendo más en el dominio y voy a encontrar, ¿cierto? Si sigo pasando ya, si me voy hacia menos infinito, pues esta línea se prolonga todo lo que yo quiera, porque es una función lineal, ¿cierto? Entonces va a venir desde menos infinito y voy a mirar acá, mire, me prolongo, me prolongo, me prolongo y encuentro la gráfica, ¿cierto? Aquí no me puedo prolongar hacia arriba, ¿cierto? Ya no me prolongo hacia arriba, ¿cierto? Pero sí encuentro gráfica hacia abajo, ¿no? Me sigo prolongando. Esta gráfica como se extiende, ahí están los puntos, ¿cierto? Sigo encontrando, ¿cierto? Líneas. Es decir, que esto se está prolongando hacia dónde? Hacia más infinito. ¿De acuerdo? Y toda esa línea recta, ¿cierto? Se está moviendo entre menos infinito y más infinito en el dominio. ¿De acuerdo? En el dominio se está moviendo entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? Se está moviendo entre eso. ¿Sí? Y ahora, para hallar el rango, pues hago lo contrario. Si para el dominio tracé líneas verticales, pues para el rango voy a trazar líneas horizontales a ver si encuentro, ¿cierto? Si parto de cero hacia arriba buscando más infinito, pues voy a encontrar, ¿cierto? Si encuentro la correspondiente, ¿cierto? Si encuentro aquí, ya no me voy para la derecha, sino me voy para la izquierda y sigo, ¿cierto? Sigo trazando líneas y encuentro, ¿cierto? ¿Qué queda arriba? Arriba queda más infinito, en Y, ¿cierto?
Lo mismo va a pasar aquí. En los negativos siempre voy a encuentro esta, vuelvo y repito, esta se prolonga todo lo que ustedes quieran. ¿Ya? Todo lo que ustedes quieran se prolonga. Y yo siempre voy a encontrar ahí, mire, su correspondiente. Sí, siempre va a chocar, voy a encontrar. Sí, y abajo, ¿qué es lo que queda? Pues abajo de y queda menos infinito. Eso quiere decir que ese rango, ¿cierto? De esa función se está moviendo también entre menos infinito y más infinito. ¿Ve? Por ser lineal, creo que tiene esas características. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, así podemos hallar ¿el qué? El dominio y el rango en forma gráfica. No con los valores que nos dio acá, porque aquí encuentro más valores. ¿Está claro? Mire que yo puedo prolongar, ¿cierto? No solo me limito a 7 o a menos 2 en el X, sino más. Yo puedo darle menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 1 millón, menos 2 billones, menos 3 quintillones, lo que sea, y yo, ¿cierto? Encuentro la parejita en Y. Lo mismo, si voy en Y y prolongo todo lo que yo quiera, hacia arriba o hacia abajo, siempre voy a encontrar la parejita en X. ¿Ya? Por eso, el dominio y rango de cualquier función lineal escrita de la forma canónica y no tiene condiciones para el dominio son los números reales. ¿Entendido? ¿De acuerdo? Sacamos una característica, ¿cierto? Para toda función real, perdón, lineal, ¿sí? El dominio, ¿cierto? Y el rango siempre va a ser los números reales, ¿sí? Desde que no tenga ninguna condición por ahí escrita, esa es para la función lineal. ¿Entendido? Ustedes me dirán, ¿sí o no? ¿Qué me dicen? Sí, profe. ¿Sí? Los demás. Sí, profe. Ok. ¿Sí? Listo. Vamos con la segunda función. ¿Cuál es el nombre de la segunda función? ¿Me recuerdan el nombre? Función cuadrática. Muy bien. Vamos a hablar de la función cuadrática. ¿Sí? La función cuadrática. Vale. Esta función cuadrática es de la forma ax al cuadrado más bx más c, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué diferencia tiene con la lineal? Pues tiene que la variable en x pues está al cuadrado, ¿cierto? Son funciones cuadráticas, ¿cierto? Si no tienen el término independiente, es decir, si está escrita así, sigue siendo función cuadrática, ¿listo? O si no tiene el término en b, pero sigue siendo función cuadrática, ¿listo? Cualquiera de esas tres son función cuadrática. Para que sea, pues la clave está en la variable elevada al cuadrado. Si ella existe, ¿cierto? Automáticamente es función cuadrática, ¿listo? Así las demás, ni el término en B, ni el término en C, aparezcan o aparezca uno y no el otro, eso sigue siendo función cuadrática, ¿de acuerdo? Sí, lo importante es que quede exista la variable independiente x elevada al cuadrado. Eso es función cuadrática. Entonces, ¿cierto? Puedo encontrar la función clásica y igual a x al cuadrado, es función cuadrática. La función y igual a x al cuadrado más 8x es función cuadrática. Y la completa, y igual a 3x al cuadrado más 8x menos 2. Y todas ellas son funciones cuadráticas. ¿Listo? A la primera le falta el término en B, el término en C. A la segunda le falta el término en C. Y esta la completa. Tiene término tanto en A como en B como en C. Pero mire que lo importante es que tenga la variable x elevada al cuadrado para que sea función cuadrática. ¿Entendido? ¿De acuerdo? Así le falte las otras o no. ¿De acuerdo? Ustedes me dicen. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, vamos a graficar. Eso lo van a hacer ustedes y me muestran a ver cómo les va. ¿Sí? Vamos a graficar y hallar dominio y rango, ¿cierto? Graficar, hallar dominio
y rango. ¿Sí? ¿De cuál función? Bueno, vamos a inventarnos una función, ¿cierto? Vamos a inventarnos la función x al cuadrado menos 2x más 5. ¿Sí? De esa función. Entonces, por favor, me la grafican y tratan de hallar dominio y rango. ¿Sí? ¿Sí escucharon bien? Sí. Sí. Sí, señor. Sí, Y Listo, con los perfecto. mismos valores de menos 2 a, menos, a 2, ¿no? ¿Cómo? Y con los mismos valores de menos 2 a 2. Ah, sí, con los 5 valores clásicos. ¿Sí? Aunque hay más, ¿no? Acuérdense que 60, pero tomemos siempre esos 5 como valores de prueba. A ver cómo les va. Y qué gráfica les sale. ¿Vale? Profe, Dígame. yo hasta el momento pues no entendí mucho porque pues, no puedo ver la clase porque quedó la pantalla trabada. Ah, listo. ¿Cómo usted grafica? Pero ya se la envío. ¿Usted está en el grupo? Sí. Sí, señor. ¿Listo? Listo, ya le envío una captura. Listo, a ver cómo usted hace este ejercicio. ¿Ya? Ya se lo envío al grupo. ¿Dónde está el grupo de cálculo industrial? ¿Listo? Ese es el ejercicio de la clase. ¿De acuerdo? Y usted me dice si ya le llegó o no. Ya, profe, ya lo tengo ahí. ¿Sí? Ah, bueno, hay que graficar esa función y allá le domina el rango. A ver cómo nos va.
Profe, una pregunta. Dígame. Profe, para graficar una función cuadrática es igual a la lineal o se grafica diferente. No, es igual, se unen los puntos, pero acuérdese que no, al unir puntos, pues no todas veces nos va a dar una línea recta, ¿no? A veces nos dan curvas. ¿De acuerdo? Listo, profe. Vale. Ya falta un minuto, entonces terminen. Vuelven y le dan clic al enlace recurrente y ¿qué? Y miramos los resultados, ¿de acuerdo? Queda un minuto.